Hola, hola, gente bonita de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes, lista para compartir un tema que no saben. Me tiene súper emocionada. Y bueno, si eres nueva por aquí, bienvenida No olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo nuevo. Activa la campanita para que te avise cuando suba algo. Y prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme con mayúsculas. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de... el amor. Pero no cualquier amor, no señor. Hoy vamos a desentrañar el misterio, la intriga, la verdad o leyenda urbana. Sobre el supuesto amor secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo escucharon. Los protagonistas de Erkenzikuş, la serie que nos robó el corazón a todos. Y específicamente vamos a analizar un detalle que ha hecho saltar chispas y que muchos fans han interpretado como una prueba irrefutable: el anillo de boda idéntico. Así es, hoy vamos a sumergirnos en las pruebas, las fotos, las especulaciones, todo lo que nos ha llevado a pensar que entre Can y Demet podría haber habido algo más que una simple amistad y química televisiva. Prepárense para analizar cada detalle, cada foto, cada rumor, porque esto promete. Y ya saben, si les gustan estos temas, suscríbanse al canal. Tenemos mucho más chismecito por delante. Empecemos. Primero, retrocedamos un poquito en el tiempo. Erkenzikuş fue sin duda un fenómeno. La serie turca conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia, la química entre los protagonistas, todo era perfecto. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir, eran fuego puro. La forma en que se miraban, la complicidad, era evidente que algo especial había entre ellos. Pero claro, en ese momento, éramos muchos los que soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con la trama, Erkenzikuş nos sumerge en el mundo de Sanem'in, una joven soñadora con aspiraciones de convertirse en escritora, que se ve envuelta en un juego de intrigas y amores en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre y el hijo del dueño de la agencia, que se convierte en el centro de su universo. La serie, con su combinación de comedia romántica, drama y paisajes turcos impresionantes, capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Y gran parte de su éxito radicó en la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, quienes interpretaron a los protagonistas. La historia de amor de Sanem y Can, llena de obstáculos, malentendidos y momentos románticos inolvidables, cautivó a la audiencia. Los besos apasionados, las miradas cómplices y la conexión palpable entre los actores hicieron que los fanáticos se enamoraran no solo de la serie, sino también de la pareja en la vida real. Era casi imposible no desear que ese amor que se veía en la pantalla fuera real, que la magia de Erkenzikuş trascendiera la ficción. Y así, el rumor sobre una posible relación secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzó a tomar fuerza. Ahora entremos en materia. El punto clave de nuestra investigación es el famoso anillo. Resulta que tanto Can como Demet han sido fotografiados en varias ocasiones luciendo un anillo pero que muy similar. Un anillo, digamos, de compromiso o de boda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, ¿coincidencia? ¿Un simple capricho de moda? ¿O algo más? El anillo en cuestión, según la investigación de los fans más dedicados, es un diseño sencillo y elegante con una banda delgada y una piedra central, aparentemente un diamante. Lo que llamó la atención de los seguidores fue la similitud entre los anillos que ambos actores lucían, independientemente del contexto en el que aparecían. Para empezar, tenemos que decir que los fans, los superfans, los más observadores, los que se saben de memoria cada escena, no se les escapa nada. Fueron ellos los que notaron esta similitud y empezaron a investigar, a comparar fotos, a buscar información, y vaya que encontraron. Fotos de ambos actores luciendo el anillo en momentos diferentes, pero con el mismo diseño. Un anillo discreto, elegante, pero con un significado que para muchos era innegable. La labor detectivesca de los fans fue impresionante. Recopilaron imágenes de Can y Demet con el anillo en diversos eventos, entrevistas y publicaciones en redes sociales. Analizaron cada detalle, desde el tamaño y la forma de la piedra hasta la textura de la banda. Compararon fotos, ampliaron imágenes y crearon collages para demostrar la similitud. La conclusión a la que llegaron fue clara: se trataba del mismo anillo, o al menos, de dos anillos muy similares, que parecían ser parte de un conjunto.
Y aquí es donde las especulaciones comenzaron a crecer como la espuma. Se casaron en secreto, están juntos y lo ocultan, es una señal para los fans, será un simple accesorio. Las preguntas eran infinitas. Y por supuesto, las redes sociales ardían. Twitter, Instagram, Facebook, todo el mundo hablaba del anillo. Se crearon grupos de fans dedicados a investigar cada detalle, a analizar cada movimiento de los actores, era una locura. El furor por el anillo llegó a tal punto que algunos fans incluso intentaron rastrear el origen de la joya. Investigaron joyerías, buscaron diseños similares en línea y trataron de determinar si el anillo era un diseño exclusivo o si se trataba de una pieza común. La búsqueda desesperada por obtener más información solo alimentaba la especulación y el misterio. ¿Pero qué dicen los protagonistas? Aquí es donde la historia se vuelve un poco misteriosa. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron, ni negaron rotundamente la relación. Ambos mantuvieron, en general, una postura de silencio o de evasión. Han sido muy cuidadosos con sus declaraciones, dejando espacio a la interpretación, a la especulación. Y eso, obviamente, alimentó aún más el misterio. Las entrevistas con ambos actores se volvieron un campo minado para los periodistas. Cada pregunta sobre su relación era respondida con evasivas, sonrisas y halagos mutuos, pero sin revelar nada concreto. Can y Demet se mostraban siempre respetuosos y agradecidos por el cariño de los fans, pero evitaban cualquier confirmación o desmentido que pudiera aclarar la situación. En algunas entrevistas, cuando les preguntaban sobre el tema, se limitaban a sonreír, a decir que se llevaban muy bien, que tenían una gran amistad, pero sin entrar en detalles sobre si había algo más. Y eso, amigos, es un arma de doble filo. Porque por un lado alimenta el morbo, la curiosidad, la necesidad de saber más. Pero por otro también puede ser una forma de proteger su privacidad, de no dar explicaciones a nadie. Esta estrategia del silencio o de la ambigüedad, por parte de Can y Demet solo hizo que los fanáticos especularan aún más. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales se interpretaba como una pista, una señal, un mensaje oculto. Los fans se convirtieron en expertos en analizar el lenguaje corporal, las miradas, los silencios, buscando cualquier indicio de una posible relación. Ahora vamos a analizar las posibles explicaciones, las versiones que se han manejado. La primera y la más obvia es que efectivamente se casaron en secreto. Que por alguna razón decidieron mantener su relación en privado. Quizás por la presión mediática por proteger su intimidad, o simplemente porque querían. Esta teoría obviamente es la que más ilusión hace a los fans. La idea de un matrimonio secreto es, sin duda, la más romántica y la que más alimenta la imaginación de los seguidores. Imaginar a Can y Demet enamorados y felices, pero decididos a mantener su relación en privado, crea una atmósfera de misterio y exclusividad. Se especula con la posibilidad de que se hayan casado en una ceremonia íntima, lejos de los focos y los paparazzis, y que hayan decidido revelar su relación en el momento que consideren oportuno. La segunda explicación es que el anillo no tenga ningún significado romántico, que sea simplemente una coincidencia. Que por ejemplo sea un regalo de un amigo en común, o que lo hayan comprado juntos sin más. O incluso que sea una estrategia de marketing, para mantener el interés de los fans y que sigan hablando de ellos. Aunque sinceramente no creo que sea la opción más probable. La teoría de la coincidencia es la más sensata, pero también la menos emocionante. Es posible que el anillo sea simplemente un accesorio que ambos actores encontraron atractivo y decidieron usar. Tal vez se lo regalaron amigos en común, o simplemente les gustó el diseño. Sin embargo, esta explicación no satisface la curiosidad de los fans, que buscan desesperadamente una conexión más profunda. La idea de una estrategia de marketing, aunque plausible, resultaría un tanto fría y calculada, y no encajaría con la imagen romántica que los fans tienen de la pareja. La tercera, y que también tiene su lógica, es que el anillo sea un símbolo de amistad, de hermandad. Que aunque no haya habido una relación amorosa, sí que exista un vínculo muy fuerte entre ellos, una conexión especial que se traduce en ese anillo. Recordemos que trabajar juntos en una serie con jornadas intensas, y con tanta química de por medio, crea lazos muy fuertes. La amistad es una explicación plausible y, de alguna manera, reconfortante. Es posible que Can y Demet hayan forjado una amistad muy fuerte durante el rodaje de Erkencicus, y que el anillo sea un símbolo de esa conexión especial.
La intensidad de las largas jornadas de trabajo, la complicidad en las escenas románticas y el éxito de la serie pudieron haber creado un vínculo muy fuerte entre ellos. Esta explicación respetaría su privacidad y, al mismo tiempo, reconocería la importancia de su relación. Ahora, vamos a hablar del contexto. Después de Erkenci-Kuş, tanto Can como Demet han seguido sus carreras por separado, pero con mucho éxito. Can Yaman ha trabajado en varias series italianas y turcas, y Demet Özdemir también ha participado en muchos proyectos, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, pero ninguna ha durado mucho tiempo. ¿Será que todavía guardan un lugar especial en su corazón el uno para el otro? ¿Quién sabe? La trayectoria profesional de Can Yaman después de Erkenci-Kuş ha sido meteórica. Se ha convertido en un ícono internacional, protagonizando series en Italia y Turquía, y participando en campañas publicitarias de alto perfil. Su éxito ha sido innegable y su popularidad sigue creciendo. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Ha participado en numerosas series y películas, y su trabajo ha sido reconocido por la crítica y el público. Su belleza y su carisma la han convertido en una de las figuras más influyentes del entretenimiento turco. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales después de Erkenci-Kuş, pero ninguna ha prosperado a largo plazo. Esto ha alimentado aún más la especulación sobre una posible relación entre ellos, ya que los fans interpretan cada ruptura amorosa como una señal de que podrían estar buscando una oportunidad para estar juntos. Y aquí llegamos a la parte más importante. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues lamentablemente la verdad absoluta es que no lo sabemos. No tenemos pruebas concluyentes, no tenemos una confirmación oficial. Lo único que tenemos son fotos, especulaciones, rumores, y nuestra propia intuición. En resumen, el misterio del anillo de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un enigma sin resolver. No hay una evidencia irrefutable que confirme o desmienta una posible relación romántica. La falta de declaraciones oficiales, la ambigüedad en sus respuestas y la similitud de los anillos han alimentado la especulación y la curiosidad de los fans. Personalmente creo que la posibilidad de que hayan tenido, o tengan, una relación, es bastante alta. La química que tenían en pantalla era innegable, el anillo es una prueba, y el silencio de ambos alimenta la duda. Pero claro, también es posible que sea una simple amistad, o una coincidencia. La verdad, amigos, está en algún lugar entre estos dos extremos. En conclusión, el misterio del anillo de Can Yaman y Demet Özdemir sigue abierto. Y creo que seguirá abierto por mucho tiempo. Mientras tanto podemos seguir soñando, especulando, y disfrutando de su trabajo. Porque al final, lo importante es que nos hayan regalado una serie tan maravillosa como Erkenci-Kuş. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y hablando sobre este tema. Y ya saben, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el anillo? ¿Creen que hay algo más entre Can y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan el vídeo con sus amigos, para que también se enteren de este chisme. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y compartan este vídeo con todos sus amigos. Así seremos más en esta comunidad de chismosos. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.